Lo que vais a presenciar a continuación no es simplemente una recopilación de imágenes televisadas. Es una muestra alarmante de cómo el espectáculo mediático puede ser utilizado para disfrazar contradicciones, desinformación y una supuesta denuncia que, al ser analizada en profundidad, se cae por su propio peso. La protagonista de este episodio es Yvette, una seguidora declarada del cantante Alejandro S., que recientemente asistió al programa de viernes con el objetivo aparente de destapar una experiencia personal que, según sus palabras, involucraba una supuesta conducta abusiva por parte del artista. Sin embargo, lo que prometía ser un testimonio contundente se convierte rápidamente en una serie de incoherencias, omisiones y giros argumentales que, lejos de generar empatía, despiertan una sensación de incredulidad entre los presentes. Uno de los momentos más tensos de la emisión ocurre cuando Yvette pierde completamente la compostura frente a varios de los colaboradores del programa, entre ellos Ángela Portero, quien junto a otros contertulios desmonta, con datos en mano, varias de las afirmaciones de la invitada. La tensión es palpable, no por la gravedad de la acusación en sí, sino por la falta de respaldo y coherencia en la narrativa que Yvette construye en directo. Se presenta sin documentos, sin pruebas tangibles, sin ningún tipo de sustento que permita validar sus palabras, lo que genera una reacción casi unánime entre los presentes: incredulidad, perplejidad y, en algunos casos, indignación. Lo más llamativo, sin embargo, no es la ausencia de pruebas, sino la contradicción constante en sus declaraciones. Ella misma reconoce haberse puesto en contacto con una conocida revista del corazón para, supuestamente, comercializar su relato. Según cuenta, en marzo tuvo una reunión con el equipo de la revista Lecturas, aunque niega que el director Luis Pliego estuviera presente, a pesar de que este último afirma públicamente lo contrario. El interés mediático era evidente desde el primer momento, y esto genera una duda razonable. ¿Estamos ante un intento de justicia o ante una estrategia mediática para capitalizar una situación personal? Por si fuera poco, Yvette admite que, antes de esa reunión con los medios, se comunicó directamente con el propio Alejandro para advertirle que estaba dispuesta a hablar. Esto, en cualquier contexto, sería interpretado como una forma de presión, una táctica más asociada a la extorsión emocional que a la búsqueda legítima de justicia. La pregunta que muchos se hacen es: si realmente fuiste víctima de una conducta inapropiada o abusiva, ¿por qué no acudiste en primer lugar a los tribunales con un abogado y pruebas formales, en lugar de negociar una exclusiva? La respuesta parece evidente cuando ella misma verbaliza su objetivo. Parte de su motivación era económica. En sus propias palabras, afirma que el aspecto monetario tenía peso en su decisión de acudir al plató de televisión. Esto desmonta cualquier intento de presentar su testimonio como un acto de valentía o una denuncia pública en nombre de las víctimas. Al contrario, la convierte en un caso de oportunismo mediático, donde el sufrimiento se instrumentaliza para obtener visibilidad o ingresos. Y es aquí donde surge una reflexión necesaria. Quienes utilizan acusaciones de esta gravedad sin fundamentos sólidos, lo único que logran es dañar la causa de quienes sí han sufrido verdaderas agresiones. El daño que se genera es profundo. Se desacreditan testimonios reales, se banaliza el trauma de las víctimas y se enturbia la percepción pública sobre lo que es una denuncia legítima. Por eso, no resulta extraño que algunos colaboradores se hayan referido a ella como una persona que se aprovecha del contexto social para su beneficio propio. Más adelante, en otro momento del programa, se le confronta con una de sus afirmaciones más sorprendentes. Asegura que nunca fue dejada de seguir por Alejandro en redes sociales, cuando antes había contado exactamente lo contrario. Incluso llega a admitir que fue ella quien se acercó al entorno del cantante con insistencia para lograr su atención, lo cual contradice totalmente la imagen de víctima pasiva que intenta proyectar. Este tipo de inconsistencias deslegitima aún más su relato y pone en evidencia la fragilidad de su discurso. En un intento por humanizar su relato, Yvette comparte una anécdota personal en la que una persona cercana del equipo de Alejandro le comunica, con cariño y gratitud, su decisión de abandonar el proyecto en 2019. Aquel gesto, según ella, le marcó profundamente. Sin embargo, la anécdota no aporta ningún valor probatorio a la denuncia que ha venido a plantear. De hecho, parece más un intento de reforzar emocionalmente su relato, aunque carezca de relevancia legal o testimonial. ¿Qué aporta a la historia que alguien del equipo le mostrara afecto en una despedida laboral? Pero quizás el punto más crítico se produce cuando se le recuerda que, durante el tiempo que colaboró profesionalmente, lo hizo teletrabajando desde su casa y sin tener contacto directo con Alejandro hasta mediados del año 2023. A pesar de ello, Yvette insiste en atribuir todas sus vivencias y frustraciones directamente al cantante, personalizando situaciones que claramente pertenecen al ámbito del entorno laboral y no a una relación personal o íntima.
Vivimos en un momento histórico donde las fronteras entre lo que es la realidad objetiva y lo que se percibe como verdad personal se han vuelto cada vez más difusas, un fenómeno que, aunque en principio puede parecer una expresión de libertad y pluralidad, encierra un riesgo muy serio para la sociedad en su conjunto. La expansión de las redes sociales y las plataformas digitales ha permitido que cualquier voz, sin importar su base de evidencia o fundamento, pueda alcanzar una audiencia masiva en cuestión de segundos. Esto ha transformado la manera en que se construye y se difunde la información, donde el poder ya no reside exclusivamente en los grandes medios, sino que está al alcance de casi cualquier usuario. Sin embargo, esta democratización de la comunicación también tiene un lado oscuro, porque la facilidad con la que se puede compartir un testimonio, una opinión o una denuncia no garantiza que estos mensajes sean ciertos o estén fundamentados en hechos verificables. Un relato emotivo, una acusación impactante o una historia contada con convicción pueden calar hondo en la opinión pública, pero si carecen de pruebas sólidas, no deberían ser tomadas como una verdad absoluta e incuestionable. El problema más grave surge cuando estas denuncias o acusaciones, sin el debido respaldo, reciben una cobertura mediática intensa y sin criterio, lo que puede provocar consecuencias devastadoras no solo para las personas involucradas directamente, sino para la confianza generalizada que la sociedad tiene en la justicia y en las instituciones encargadas de proteger a las víctimas. Cuando el drama y el sensacionalismo se convierten en los motores principales de la difusión de una historia, el público puede terminar confundido, saturado o incluso escéptico frente a cualquier denuncia que escuche, por muy legítima que sea. Esto crea un terreno fértil para la manipulación y la desinformación, donde la línea entre víctima y victimario se vuelve borrosa y donde, en última instancia, las verdaderas víctimas son las que salen perdiendo, porque su voz queda ahogada en medio del ruido mediático y la controversia artificial. Por tanto, la cuestión aquí no es adoptar una postura de defensa ciega hacia una persona por su estatus o popularidad, ni tampoco rechazar automáticamente cualquier acusación que se formule. La justicia exige que se mantenga un equilibrio riguroso entre la presunción de inocencia y la escucha respetuosa hacia quien denuncia. Es fundamental que tanto quien acusa como quien es acusado sean tratados con el mismo nivel de exigencia en cuanto a pruebas, coherencia y veracidad. De lo contrario, se corre el riesgo de convertir cualquier conflicto personal en un circo mediático donde las emociones y la espectacularidad priman sobre los hechos. En el caso que se ha puesto sobre la mesa, lo que se ha difundido en programas de televisión no responde a un afán legítimo de esclarecer la verdad ni de buscar justicia para una víctima, sino que parece más bien un montaje cuidadosamente diseñado para generar un alto impacto emocional en la audiencia, aumentar las visualizaciones y, por ende, obtener beneficios económicos derivados de la viralidad y la atención pública. Esto no es defensa, ni apoyo, ni justicia. Es explotación mediática y, como tal, termina siendo perjudicial para la causa que supuestamente se busca proteger. Además, al transformar un tema tan delicado y complejo en un producto de consumo masivo, donde prima el dramatismo y la confrontación, se trivializa el sufrimiento humano y se distorsiona la percepción social sobre la gravedad real de las denuncias de abuso o acoso. Esto contribuye a que la sociedad desarrolle una actitud de sospecha o indiferencia hacia estas denuncias, dificultando que quienes realmente han sido dañados puedan acceder a la protección legal y el apoyo que necesitan. Por ello, la responsabilidad de preservar un tratamiento serio y respetuoso recae no solo en los medios de comunicación, que deben ejercer un periodismo ético y riguroso, sino también en el público, que tiene la obligación de mantener una actitud crítica y reflexiva ante la información que recibe. Y, fundamentalmente, en quienes participan en estos procesos mediáticos, quienes deben ser conscientes del peso que tienen sus palabras y acciones cuando se trata de temas tan sensibles y trascendentales. Es vital, en consecuencia, aprender a discernir entre el espectáculo y el juicio real, entender que la televisión y las redes sociales no pueden ni deben usarse como tribunales paralelos donde cualquier historia se valide únicamente por la emoción que provoca o la cantidad de audiencia que atrae. La justicia no puede ni debe medirse en likes, en retweets o en minutos de audiencia televisiva. La justicia es un proceso serio que requiere investigación, análisis, pruebas y, sobre todo, respeto por las personas involucradas. Cuando se confunde el foco mediático con el proceso judicial, se abre la puerta a injusticias y a la manipulación de las verdades, y eso termina afectando a toda la sociedad. Por eso, todos, medios, público y participantes, debemos actuar con responsabilidad y ética, evitando caer en la tentación de utilizar estos temas tan graves como moneda de cambio para la fama, el escándalo o el beneficio económico. Porque en esa confusión y en esa falta de rigor no hay vencedores. Todos perdemos, especialmente quienes merecen que se les haga justicia de verdad y con respeto. Quiero que nos enfoquemos bien en este tema y que las preguntas se hagan de una en una para que pueda explicarlo con calma y sin confusiones.
Alejandro siempre me prometió que me brindaría su apoyo, que estaría ahí para ayudarme, pero la realidad fue completamente distinta. Esas promesas nunca se cumplieron. Recuerdo muy bien que en enero, en un momento muy concreto, le envié un audio largo, de unos 4 minutos, donde le expresaba mis sentimientos, como estaba atravesando una situación complicada, y la respuesta que recibí por su parte fue algo que, en mi opinión, rozó lo indiferente e incluso fue muy desagradable. Me sentí maltratada, no solo por el tono, sino por la actitud fría y poco empática que tuvo conmigo en ese instante. Quiero que vayamos directamente al grano sobre el tema de la ayuda que tanto he esperado. Sé de un correo electrónico que circuló en mayo, un mensaje que fue enviado desde el despacho de abogados de Barcelona hacia el despacho legal de Alejandro, donde, entre otras cosas, se encuentra una propuesta económica que me habrían hecho. Pero aquí hay confusión porque no es como se dice. El correo lo emitió Roca Asociados y fue dirigido a los abogados de Alejandro, no al revés. Ellos fueron los que se pusieron en contacto con nosotros, y de hecho, viajaron a Barcelona para reunirse en persona. Es importante desmentir esa mentira. Alguien me dijo que ustedes tenían comunicación directa entre ustedes, pero la verdad es que llevamos aproximadamente 4 meses sin hablar. Y aquí surge otra contradicción, porque según se ha mencionado, nunca rompieron el contacto. La realidad es que si dejamos de hablar y llevo un tiempo intentando entender qué sucedió, porque parece que todo se contradice. Estoy confundida, al límite de perder la paciencia, porque las versiones cambian constantemente. ¿Qué le respondes tú ante esas afirmaciones? Es realmente desconcertante porque se dice que no dejamos de conversar, pero yo puedo asegurar que durante esos 4 meses no hubo ningún tipo de comunicación. Me siento abrumada porque parece que la situación no se entiende bien o se manipula de alguna manera. A veces me pregunto si soy yo la que tomó la decisión de alejarme de Alejandro, porque todo se vuelve un caos y no encuentro lógica en lo que se dice. Parece que hay alguien que se está aprovechando descaradamente de esta situación, y lo más preocupante es que esto está dañando a personas que realmente han sido víctimas. Y lo peor de todo es que hay gente que la defiende sin cuestionar nada, sin intentar comprender el daño que puede estar causando con estas afirmaciones falsas. Sobre las fechas, también hay confusión. Se dice que todo ocurrió a principios de mayo, pero yo puedo afirmar que fue en abril cuando ellos se comunicaron conmigo. En ese momento, hablé directamente con el equipo legal, con una persona en particular de la que ya he hablado antes, y debido a la relación personal que mantenía con él, sentí que debía corresponderle. Fue entonces cuando comenzó a hablarse de dinero, y a los pocos días, me sorprendió saber que se habían puesto en contacto con mi abogado sin que yo les hubiera dado su número ni autorizado esa comunicación. Me pregunté quién les había facilitado esos datos, porque yo no lo hice. Aún así, mantuvieron la reunión y expresaron que querían ayudar, que solían colaborar con muchas personas en situaciones similares, y que su intención era apoyar a Ivette en los negocios que llevaba tiempo intentando levantar con Alejandro. Me parecía que estaban intentando hacer algo serio, pero claro, todo debía estar respaldado con pruebas, y ahí es donde la situación se tornó más compleja, porque hasta ahora no se ha presentado ninguna evidencia sólida que confirme esas intenciones o acuerdos. Alguien dijo que yo iba a aceptar ese dinero, pero para mí no se trataba solo de dinero. Era una oportunidad para ayudar a mi familia, para reactivar mis proyectos, para construir un futuro mejor. Aunque las cantidades en cuestión eran importantes, y habíamos hablado de ellas antes, no quiero entrar en detalles aquí porque no creo que eso sea lo fundamental. Alejandro y yo habíamos discutido esos números en el contexto de nuestra relación y de las pérdidas que había sufrido, como la recuperación de una casa que había perdido, aproximadamente 350,000 euros, más 300,000 para una empresa y otros 300,000 para otro proyecto. En total, eran cerca de 950,000 euros. Para algunos eso puede sonar como mucho dinero, pero para mí y para lo que representaba, era la posibilidad de reparar lo que se había perdido, de recuperar estabilidad y seguridad. Lo que verdaderamente me resulta incomprensible y francamente difícil de asimilar es cómo una persona puede llegar a considerar como algo aceptable, justificable o siquiera razonable el hecho de manipular, chantajear o coaccionar a alguien en una situación tan delicada, cargada de emociones y de consecuencias reales para las vidas de las personas involucradas. No solo estamos hablando de desacuerdos o malentendidos simples. Hablamos de un escenario donde la falta de pruebas claras y contundentes debería hacer que cualquier acción se base en la honestidad y el respeto mutuo. Sin embargo, lo que ha ocurrido dista mucho de eso. Lo más grave de todo es que, en lugar de buscar soluciones justas o dialogar de manera abierta y transparente, se ha optado por emplear métodos que rozan lo intimidatorio, lo inmoral y hasta lo delictivo en algunos casos.
Me refiero específicamente a esa forma tan burda y dañina de intentar obtener recursos o beneficios mediante amenazas directas y explícitas. Amenazas que no son abstractas ni sutiles, sino que llegan a manifestarse con frases concretas, como "o me das lo que pido" o "te destrozo públicamente" en los medios de comunicación. Estas palabras no solo representan una presión indebida y una manipulación emocional enorme, sino que también dejan claro un intento de chantaje que puede tener consecuencias legales y éticas gravísimas. Lo peor es que detrás de estas acciones se encuentra una persona que en apariencia se presenta ante el mundo como alguien pacífica, conciliadora, incluso sabia y serena. Algunos, por cariño o respeto, la llaman la hierba si se trata de alguien que lleva involucrada en nuestras vidas más de 3 décadas. Su presencia no ha sido solo local o circunstancial, sino que ha tenido influencia a nivel internacional, convirtiéndose en una figura de referencia y un punto de apoyo para mucha gente a lo largo del tiempo. Por esa razón, la contradicción y la confusión me abruman cuando intento comprender qué fue lo que realmente sucedió para que alguien con semejante historia, con un legado tan amplio y reconocido, tomara una decisión tan extrema, tan dañina y tan destructiva. ¿Qué pudo llevarla a elegir un camino donde el daño, la manipulación y la confrontación abierta parecen ser la herramienta principal? Me esfuerzo por entender sus motivos, por encontrar una explicación que tenga sentido, porque nada de esto parece encajar con la persona que durante años ha sido considerada un pilar, un soporte, un referente. Quiero escuchar su versión completa, quiero conocer sus razones, sus sentimientos y sus argumentos, sin que nada quede fuera, sin que haya espacio para la ambigüedad o para medias verdades. Pero lo que ocurre es que, cuanto más profundizan mis compañeros y yo en este asunto, cuanto más intentamos desentrañar la verdad y llegar al fondo de la cuestión, más confusa, contradictoria y distorsionada se vuelve la historia. Se generan nuevas versiones, contradicciones y vacíos que hacen que el relato pierda coherencia y credibilidad. Es frustrante porque intento explicar cada detalle con calma, con rigor y claridad, dando espacio para que se entienda la complejidad del contexto, pero no me dejan terminar, no me permiten expresar todo lo que pienso o siento. Hay una constante interrupción y una falta de apertura que solo contribuyen a enredar aún más las cosas. Al principio, cuando comenzó todo este conflicto, ella misma hablaba desde un discurso moral, haciendo énfasis en la ética, en los valores, en la justicia. Pero si esa es la base de sus argumentos, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué tipo de moralidad puede sostener la distorsión de la imagen de una persona que, en su momento, le abrió las puertas de su casa sin reservas, que compartió con ella momentos de intimidad y confianza, que la consideró parte de su familia y con quien mantuvo una relación personal y profunda? Primero existió un vínculo humano muy fuerte, basado en la confianza y el respeto mutuo. Luego, de manera adulta, consciente y libre, surgió una relación de pareja que ambos asumieron y reconocieron públicamente. No fue algo impuesto ni forzado, sino fruto de decisiones compartidas, de consensos entre dos personas. Por todo esto, y con toda la sinceridad que me caracteriza como seguidor y fan de esta historia, me veo en la obligación de hacer una pregunta directa. Si realmente conoces todos esos detalles, si sabes de la relación, del vínculo, de la historia que existe detrás de esta situación, ¿por qué entonces sigues aquí? ¿Por qué sigues prestando atención a esta colaboradora que ahora decide contarte todo esto? ¿Cuál es el propósito real de su relato? Porque lo que parece claro es que estamos ante alguien que, en lugar de buscar la verdad o la reconciliación, está aprovechándose de esta situación a un nivel muy alto, extrayendo beneficio personal o influencias mediante esta controversia. Y eso, créeme, me duele profundamente, porque traiciona no solo la confianza de las personas involucradas, sino también la esencia de lo que significa una relación humana y auténtica.